Hoy, como cada lunes, el equipo de Vagabundeando y yo, Juan Carlos de la Mora, los invita a recorrer otro lugar interesante en el Distrito Federal. Así que no se despeguen de su computadora porque el viaje comienza en este momento. A vagar se ha dicho. En esta ocasión nos encontramos en el Poliforum Siqueiros, uno de los recintos culturales más importantes que tiene la capital y que lleva el nombre de uno de los pintores más emblemáticos del siglo XX para la historia de México. El Poliforum, como su nombre lo indica, significa foro múltiple. Es un recinto en donde se realizan actividades de carácter cultural, político y social, que consta de varios espacios: el Foro Universal, el espacio de arte emergente, la tienda, el teatro y las oficinas administrativas. Poliforum Siqueiros es un museo en sí mismo, con 12 paneles exteriores del edificio y el mural La Marcha de la Humanidad, sumando un total de 8.700 metros cuadrados de la muestra más importante y representativa del muralismo mexicano. La misión de este importante espacio es promover, difundir y preservar la obra escultopictórica del maestro David Alfaro Siqueiros y posicionar el Poliforum a nivel de los mejores museos internacionales. Y si te quedaste picado con la información que te hemos presentado, entonces no te muevas, porque vamos a echar un vistazo sobre lo que hay detrás de la historia de este pintor y militar mexicano. José de Jesús Alfaro Siqueiros, mejor conocido como David Alfaro Siqueiros, es considerado uno de los 3 exponentes del muralismo en nuestro país más importantes, junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. Estos muralistas expresionistas mexicanos anticiparon las tendencias neorrepresentativas y neocónicas que se dieron hacia 1960. Sus frescos en exteriores se dedicaron a temas revolucionarios y sociales para inspirar a las clases bajas. David Alfaro Siqueiros, además de ser uno de los pintores más representativos de los años 60 y de reconocimiento mundial, se declaró comunista y militó por la clase obrera y las causas sociales. Este hecho lo llevó a la cárcel en varias ocasiones. También participó en la milicia española, alternando sus actividades como artista. Dio nombre al sufrimiento que se acallaba bajo el manto del abuso y buscó las conquistas del proletariado. Como artista, su obra siempre reflejó su preocupación por la liberación de los oprimidos. Pues sin lugar a dudas, David Alfaro Siqueiros es toda una institución para nuestro país, ¿no creen? Y antes de continuar con este programa, nos vamos a ir a un breve corte comercial, pero regresamos a su programa favorito, Vagabundeando, así que volvemos. La música es la más pura manifestación del alma. Por eso, cada viernes Conexión Sónica, por la escena independiente. Compañía de Diana y Vivi, descubramos juntos a los nuevos estandartes de la música. Y bueno, Dianita, ¿qué te parece si comenzamos diciendo? La conexión ha comenzado. Inspira TV, el canal que te lleva a experimentar el alto voltaje de la música. La conexión ha terminado. Tras la revolución surgió el muralismo, un movimiento artístico que intentó plasmar la realidad mexicana a través de obras monumentales. De hecho, después de este movimiento surgieron 3 grandes pintores para la historia de México: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. A mediados de los años 60, don Manuel Suárez contrató a Siqueiros para realizar 18 obras de gran formato que se llamarían por título La industria y el campo. Esas piezas serían destinadas a decorar un salón de convenciones que se construía al anexo del Hotel Casino de la Selva, en la capital morelense. En 1965 el empresario anunció el cambio de sede y propuso a Siqueiros la realización del mural más grande del mundo. Él, por su parte, ante las impactantes dimensiones del espacio, decidió cambiar el proyecto inicial y dedicarse al mural que lo marcaría como artista y que sumaría un total de 237.60 metros cuadrados. La construcción del Poliforum Siqueiros dio inicio en 1966 y la obra fue inaugurada en diciembre de 1971, con una ceremonia encabezada por el presidente Luis Echeverría y con discursos de don Manuel Suárez, el arquitecto Rosell de la Lama, David Alfaro Siqueiros y de Salvador Novo, entonces cronista de la ciudad.
El Poliforum es un lugar que sintetiza una existencia de búsquedas y hallazgos alimentada por el afán de llamar al ser humano y establecer la libertad, el bienestar y la justicia sobre la tierra por medio del muralismo. El Poliforum Siqueiros cuenta con un espectáculo de luz y sonido en que la propia voz del maestro nos va describiendo el mural más grande del mundo, es decir, la Marcha de la Humanidad, a su vez que la enorme plataforma de este espacio gira constantemente. La Marcha de la Humanidad es una gran metáfora sobre las luchas del hombre y la mujer a través de la historia. La búsqueda de una mejor sociedad para todos, la conceptualización a la que llegó este mural siempre estuvo acorde a la época artística en que vivía. Siqueiros dividió el interior del lugar en 4 zonas temáticas principales: la Marcha de la Humanidad hacia la Revolución Democrática Burguesa, la Marcha de la Humanidad hacia la Revolución de Futuro, Paz, Cultura, Armonía, Ciencia y Tecnología. La obra en su conjunto se titula La Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos, Miseria y Ciencia. La Marcha de la Humanidad hacia la Revolución Democrática Burguesa se ubica en el muro sur. La Marcha de la Humanidad hacia la Revolución del Futuro se ubica en el muro norte. En el lado oriente las manos de la mujer y en el poniente las manos del hombre. Esta es la Marcha de la Humanidad que concibió David Alfaro Siqueiros. Es el mural escultural más grande del mundo, con una superficie de 2.400 metros cuadrados de arte tridimensional. En el momento más maduro de su trayectoria artística y cuando era reconocido como uno de los muralistas más famosos, Siqueiros plasmó aquí su visión de la humanidad enfrentándose a todas las fuerzas negativas. Para abordar un tema de tanta complejidad, recurrió a técnicas avanzadas y usó novedosos materiales para crear esta envolvente proyección tridimensional de formas sorprendentes y audaz colorido. La rica visión del hombre y del artista se conjugaron para representar la lucha perpetua del hombre hacia su evolución en un permanente deseo por sobreponerse a las fuerzas esclavizantes del miedo, la violencia y la opresión. La unidad de este puñado de pueblos que integramos América fue idealizada por Siqueiros, proponiendo el triunfo de una nueva raza que conjuga las virtudes nativas con la herencia colonial ante el perfil de un nuevo destino. La humanidad siempre está en marcha hacia una revolución futura, donde utilizando la ciencia y la tecnología podrá construir un mundo nuevo y mejor. Pues bien amigos, si quieren conocer todos estos bellos espacios, lo pueden hacer los sábados y los domingos de 12 del día a 2 de la tarde. Y el costo es de 30 pesos, así que no olviden entrar su credencial de estudiante para que asistan a estas funciones. Y para que queden totalmente satisfechos, no olviden en visitar el espacio de arte emergente del Poliforum Siqueiros, que alberga la mejor exhibición de arte y que es un espacio totalmente renovado y actualizado, con capacidad para recibir exposiciones de la más alta calidad y nivel de los mejores museos y galerías de arte. El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Esteban Suárez, Julio Amezcua y Eric Ramírez. Cuenta con un área de 700 metros cuadrados y 180 metros lineales de exhibición. Es de forma circular, lo que le permite una dinámica muy versátil de recorrido, montaje y museografía. Su ubicación está en la planta baja del museo. Pues amigos, no dejen de venir a visitar este lugar. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos a este recorrido lleno de cultura. ¿Crees que eres? El programa que los lleva a visitar todos los rincones de esta bella entidad federativa. Pues todos los lunes en Vagabundeando, retoma nuestras rutas perdidas y vuélvete a enamorar de los lugares que han hecho que nuestra ciudad sea una de las más hermosas en el mundo. En esta ocasión, cibernautas, nos encontramos en una de las colonias más antiguas y con mayor tradición que guarda el Distrito Federal. Me estoy refiriendo a la colonia Santa María la Ribera. Inspira TV, el canal hecho para personas aventureras como tú. Hasta la próxima. Pues ya regresamos y si se quedaron boquiabiertos con el mural más grande del mundo, ha llegado la hora de que recorramos los exteriores de este espacio, ya que son igual de exquisitos, así que chequen esto.
El exterior es un dodecaedro, también conocido como el diamante o la estrella, decorado con 12 piezas complementadas en alto relieve. El liderato, el árbol seco y el árbol renacido, el circo, alto a la agresión, Moisés rompe las tablas de la ley, el Cristo líder, la danza, la huida, invierno y verano, el mestizaje, la música y el átomo. La danza. Es la madre de todas las artes, en modo abstracto es una de las piernas y sugiere la rítmica del cuerpo, brota en silencio con solo movimientos. Es sacrificio, oración y visión profética ante la divinidad semioculta de lo alto. La música. Abajo una máscara de trágica expresión revela el espanto del hombre primitivo ante los sonidos de la fuerza de la naturaleza. Las ondas sonoras del arte rebasan el tablero y se proyectan hacia el infinito a todas las sociedades. El circo. A gran altura un acróbata arriesga su vida al equilibrar sus pasos sobre una cuerda floja. La humanidad debe pasar del entretenimiento superfluo a la jerarquía mayor del arte y también de la cultura para bien de las sociedades futuras. El átomo, un resplandor benéfico, cae desde el espacio como energía constructora para el porvenir humano, transformándose en la paloma de la paz. El árbol seco y el árbol renacido. Nuevamente aparece la dualidad del bien y el mal. Vida y muerte vuelven a subrayarse, enfrentándose por la sobrevivencia. Invierno y verano. El blanco del invierno es la muerte natural de lo terrestre, y el rojo del verano su madurez. El mestizaje. Originalmente llevaba por título Alto a la Guerra de Vietnam, y en él Siqueiros había comenzado una especie de caricatura del tío Sam, al cual una vietnamita daba un puntapié arrojando de su territorio al poderío estadounidense. A sugerencia de Don Manuel, el tío Sam fue sustituido por Hernán Cortés y la vietnamita por la Malinche, aludiendo al mestizaje como creador de un nuevo hombre y también de un nuevo grupo social. La huida. Las víctimas de todo conflicto social escapan para salvar su condición humana. Como en el mural interior, una mujer alza los puños protestando con desesperación, a la vez que una anciana carga a un niño con resignación y tristeza. Alto a la agresión. Una pareja clama con el brazo en alto y la mano abierta para impedir que el daño continúe. Es un llamado a detener la represión y la guerra, sobre todo la de Vietnam, vigente en el momento de la creación del panel. El liderato. Una figura de pie con los brazos levantados y puños cerrados arenga a la multitud. En segundo plano, una gran campana y una alegoría nacional implícita en el verde, blanco y rojo, que son los colores patrios. Moisés rompe las tablas de la ley. A pesar de su convicción comunista, la estricta formación católica impuesta por su padre aflora en estos paneles, donde señala a la sociedad, en su mayoría cristiana, como resultado de su comportamiento ante los 10 mandamientos. El Cristo. El subtítulo del tablero cuestiona el rumbo de la sociedad debido a sus acciones y comportamientos. ¿Qué hicisteis, cristianos, en 2000 años con mi doctrina? El propio Siqueiros posó para esta pieza. Y para terminar con el recorrido de los exteriores de este espacio, hay que conocer la barda mural de este recinto, y la cual mide 60 metros de ancho por 6 metros de largo, y forma parte de todos los murales que están aquí en el Poliforum Siqueiros. La buena música y de recorrer los más bellos lugares de la Ciudad de México, Entonces, no puedes dejar de visitar nuestra página de internet www.inspiratv.com.mx o mandarnos tus comentarios al correo informacion@inspiratv.com.mx. Inspira TV, la nueva generación en medios de comunicación. En la parte superior presenta varias siluetas humanas estilizadas que van de un extremo a otro. La última figura funge como una línea de fuerza que dirige la atención hacia el dodecágono. El segmento interior fue cubierto completamente con pedacería metálica. Con ello se estableció el antecedente en México del movimiento polimatérico y también del chatarrismo, producido por el equipo de metales llamado Los Borregos. Del lado interior de la barda, sobre una superficie cóncava para celebrar el 50º aniversario del movimiento muralista mexicano, que va de 1921 a 1971, David Alfaro Siqueiros personificó con un severo esquematismo los retratos de Diego Rivera, José Clemente Orozco, José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez y Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl. En medio de los retratos de Orozco y Posada, pende una escultura realizada por Armando Ortega. Recuerden también que Poliforum Siqueiros está abierto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el costo de acceso es de 15 pesos. Pues amigos, es una lástima que hayamos llegado al final de este recorrido y los invitamos la próxima semana para seguir visitando más lugares interesantes dentro de la Ciudad de México. Agradecemos de antemano al Poliforum Siqueiros para facilitarnos la información y prestarnos sus instalaciones para la realización de este programa. Pues manténganse al tanto de las redes sociales de Facebook y Twitter y síganos todos los lunes por www.inspiratv.com.mx. Yo soy Juan Carlos de la Mora, así que hasta la próxima.